El presente trabajo se titula La secuenciación del exoma completo identifica múltiples genes candidatos nuevos en la gastrosquisis familiar, presentado por el Dr. Hugo Leonid Gallardo Blanco. Esta es la carátula del artículo presentado formalmente. Vamos a proceder a la introducción. La gastrosquisis es un defecto congénito caracterizado por vísceras que sobresalen sin un saco que lo cubra, que involucra el desarrollo de la pared ventral del cuerpo y el anillo umbilical. La prevalencia de la enfermedad junto con su etiología es poco conocida. Los estudios sugieren que la patogénesis de la gastrosquisis es probablemente el resultado de una angiogénesis aberrante, interacción célula-célula o respuesta inflamatoria hacia factores ambientales combinados con la susceptibilidad genética de los individuos. Un riesgo de recurrencia general estimado del 5.7% de los estudios basados en la población sugiere que los factores genéticos pueden explicar la susceptibilidad de la gastrosquisis. Entre las gastrosquisis familiares se reportó mayor riesgo en los hermanos del paciente que en los padres. El análisis del ligamento y los estudios de sucesión genética son los enfoques más comunes para identificar variantes vinculadas a una enfermedad. Sin embargo, los estudios basados en la familia representan el enfoque preferido para descifrar los factores genéticos subyacentes que se agregan entre los parientes afectados, lo que permite una mejor detección de nuevas variantes de susceptibilidad que la detección de casos y controles agrupados no relacionados. En comparación, los factores hereditarios de la gastrosquisis han permanecido sin explicación ya que las variantes raras y de baja frecuencia aún no se han explorado utilizando plataformas tecnológicas como la secuenciación de próxima generación, NGS, y la secuenciación del exoma completo, pues. Estas tecnologías podrían ayudar a comprender la base biológica de la gastrosquisis, al explorar las consecuencias funcionales de la variación genómica y abordar nuevos conocimientos sobre la biología humana de la gastrosquisis. Para explorar estos factores genéticos implicados en la gastrosquisis empleamos WES en una familia mexicana con recurrencia de gastrosquisis con el fin de identificar genes, candidatos y sus variaciones genéticas que puedan estar asociados con el riesgo de la gastrosquisis. Material y métodos. El presente estudio se realizó de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas clínicas y fue aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León, México. El código de aprobación GN17-00002. Se analizó una familia mexicana con recurrencia de gastrosquisis mediante secuenciación de exoma, pues, con 2 casos relacionados de gastrosquisis sin evidencia de múltiples anomalías congénitas o síndrome. Se recolectaron y tomaron muestras de los miembros de la familia, 2 hermanastras afectadas, la madre y el padre del probando, en el Departamento de Genética de nuestra universidad, y se obtuvieron y tomaron muestras de consentimiento informado por escrito, historias clínicas completas y muestras de sangre. Para cada participante se extrajo DNA genómico total utilizando el kit GIAM DNA MiniBlood y el sistema automatizado GIACU, siguiendo el protocolo recomendado. El DNA purificado se recogió y se almacenó a menos 20 grados centígrados antes del análisis. La familia investigada tiene 2 hermanas, 2 medias hermanas afectadas con padre diferente, misma madre. Los padres no afectados. Caso índice, padre y madre. Inicialmente Centullin realizó el WES basado en los 3 para la paciente índice afectada y sus padres. El DNA genómico fragmentado se sometió a la construcción de una biblioteca con la metodología que se describe a continuación. Para la media hermana, posteriormente se hizo un análisis por LC Science, donde se hizo un WES de mayor profundidad y el DNA genómico fragmentado se sometió a la construcción de la biblioteca. Aquí también se ilustra, se detalla la metodología. Una vez obtenida la información muestral de los dos conjuntos de informes de Centullin y LC Science, se conformó la base de datos unificada para tener una mejor visualización de los SNVs e INDERS anotados y considerados en este estudio. Resultados. En la figura 2 se ilustra el flujo de trabajo para identificación de genes de candidatos de gastrosquisis familiar.
Las variantes genéticas se priorizaron en función de la relevancia fenotípica y las propiedades funcionales mediante plataformas bioinformáticas independientes y antes sin sentido. Estas clasificaciones fueron utilizadas. Aquí en este caso, el exome variants quiere decir los resultados del exoma, en los cuales se hizo los controles de calidad y los filtrados para hacer una base de datos unificada. Posteriormente fueron analizadas por CleanBar y SBS for Rank de Golden Helix y Ensemble el algoritmo BEP. Para el BEP lo que utilizamos fue In Silico, fue SIF, Polyfen, Databank NSFP, Condor, LFTool, MaxCenter Scan y Blossom. Posteriormente se hizo una priorización y una curación manual basada en la relevancia fenotípica y propiedades funcionales. Para esto se utilizó también el TopG para hacer un enriquecimiento funcional. Posteriormente con estos resultados se obtuvieron los genes candidatos. Los genes candidatos se priorizaron y se seleccionan manualmente según lo que describimos anteriormente en la figura. Y aquí está el árbol genealógico de la familia que se ilustra en esta figura. Probando, una niña de 1 año nació en la semana 37 de gestación de una mujer de 24 años. El índice de masa corporal antes del embarazo era 19.2. El parto fue por cesárea después del diagnóstico prenatal de gastrosquisis. La puntuación de Apgar fue de 9. El peso al nacer fue de 2 kilos 50 gramos, inferior al percentil 3. Y la longitud de 48 centímetros, percentil de 15.50. Su media hermana, una niña de 4 años, nació a la semana 36 de gestación. Al nacer, la madre tenía 21 años, el índice de masa corporal antes del embarazo era 18.4 y su exmarido tenía 23 años. El parto fue por cesárea después del diagnóstico prenatal de gastrosquisis. El puntaje de Apgar fue de 9 y el peso al nacer de 1 kilo 670 gramos y la longitud de 42 centímetros, percentil inferior a 3. Se descartó con la consanguinidad. En el posparto, en ambos casos, se observó una obstrucción de asas dilatadas del intestino delgado y grueso a través del lado derecho abierto de la niña umbilical. La gastrosquisis se confirmó como una anomalía aislada y se realizó un cierre primario del cierre de la pared abdominal sin mayores complicaciones clínicas. La placenta y las membranas eran normales. Resultados. La Centogen y el LC6 no detectaron variantes patológicas de DNA asociadas con la gastrosquisis, con sus algoritmos y sus bases de datos. Posteriormente se consideraron un total de 17.354 variantes de los dos conjuntos de informes proporcionados por Centogen y LC Science. Al 31 de agosto del 2018, según CleanBar y en la clasificación de SBS de ForRank y Ensemble BEP, un total de 428 variaciones de DNA heterocigoto fueron priorizadas y curadas manualmente por relevancia fenotípica y propiedades funcionales. Eso quiere decir que obtuvimos estas 428 variaciones identificadas en base a lo que se tenía registrado al 2018 en estas bases de datos. Un efecto combinado de herramientas de predicción in silico identificó 10 variantes potenciales deleterias de alto impacto, en ambos casos madre y padre del probando, mientras que se identificaron 12 variantes genéticas agregantes entre ambos casos con gastrosquisis y la madre. También se identificaron múltiples variantes de impacto moderado y modificador que se agregaban dentro de la familia. En esta tabla se ilustran las variantes genéticas de alto impacto identificados en ambos casos con gastrosquisis, madre y padre del probando. Entonces tienes aquí se puede ver la columna que representa el cromosoma, posteriormente la de los genes, y luego la variante que es el código de identificación de las variantes y la nomenclatura en HGVS, y los detalles de las consecuencias y la frecuencia del alelo de menor frecuencia. Y en esta otra tabla se ilustran las variantes genéticas agregadas entre ambos casos con gastrosquisis y la madre.
Igualmente también estas columnas aquí viene representado qué significan. Y quiero recalcar aquí también el MAP2K3 y el TLR8. El MAP2K3 está relacionado con el sistema inmunológico y el TLR8 con la activación del sistema innato inmune. Posteriormente ya les explicaré por qué los tomé con más relevancia en este momento para la discusión. El presente artículo es el primer estudio del papel de los genes y las variantes genéticas en la recurrencia familiar de la gastrosquisis. La aplicación de NGS utilizando un sistema de modelo basado en la familia fue una modalidad útil para identificar variantes de DNA con un probable efecto de alteración de genes que se segrega con gastrosquisis utilizando WES. Los dos casos de esta familia pueden sugerir un origen monogénico de gastrosquisis, sin embargo, no se identificó ninguna variante única que altere los genes. Con un análisis posterior identificamos un conjunto de variantes no sinónimas de codificación, raras y de baja frecuencia, predichas con efectos nocivos potenciales que pueden ser candidatos potenciales para estudios futuros. La búsqueda de variantes genéticas que proporcionan la integración de un asesoramiento genético preciso o una predicción de enfermedad individual para desarrollar gastrosquisis es un desafío. En el presente estudio nos centramos en dos medias hermanas afectadas con una anomalía aislada confirmada. Otras características clínicas relacionadas con estos casos incluyeron una edad materna joven con un bajo índice de masa corporal antes del embarazo, atención preconcepcional limitada, infecciones genitourinarias, cambio en la paternidad, así como exposiciones potenciales como la ingesta de alcohol por parte de los padres y el tabaquismo. Por lo tanto, nuestros hallazgos sugieren que una interacción compleja entre factores genéticos y no genéticos pueden ser elementos precipitantes en el desarrollo de la gastrosquisis. Por lo tanto, considerando nuestros resultados de la priorización de genes basada en la relevancia fenotípica significativa y en las propiedades funcionales, múltiples defectos en procesos biológicos y vías que causan efectos acumulativos podrían ser orquestados por un modelo multifactorial que probablemente conduzca a la susceptibilidad o variabilidad fenotípica en gastrosquisis. Identificamos nuevos genes de susceptibilidad a la gastrosquisis utilizando WES de una familia mexicana con recurrencia del defecto. Estos genes candidatos están involucrados en varios procesos biológicos de GEO cruciales que posiblemente subyacen a la gastrosquisis. Por lo tanto, planteamos la hipótesis de que debe ocurrir una cascada genética orquestada por eventos morfogenéticos a fin de impactar el cierre normal de la pared del cuerpo ventral, así como el proceso de desarrollo de la gastrosquisis. Considerando los probables resultados de predicción del efecto de alteración de genes y un patrón biológico similar de mecanismo, proponemos un modelo multifactorial conjunto para esta familia y tal vez el proceso de desarrollo de gastrosquisis. En esta última diapositiva es una actualización de datos de la investigación en gastrosquisis. Este estudio es reciente y cita este trabajo y es un estudio en el que se usó las marcas epigenéticas para sacar una relación y un reporte de genes implicados. Y lo que quiero remarcar aquí fueron alrededor de 96 casos individuales, no de familia, y se encontró una relación con el proceso de la inmunidad, que también lo encontramos también, algunos de esos genes implicados en la inmunidad también lo encontramos en el trabajo de nosotros. Y en este estudio también remarca mucho esta importancia. Gracias.